Bueno, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea está realizando este miércoles 9 en Colonia una jornada de concentración, marcha y acto con oratoria. La convocatoria calificada como urgente estableció en realidad el punto de encuentro 10:30 en Colonia Shopping, y se fue movilizando hasta la explanada de la Intendencia para ir a hacer el acto. Además, se pedía que se llevara un alimento no perecedero para colaborar con los trabajadores de Calcar, una cooperativa que en realidad en Colonia es muy fuerte, ahí en Colonia, en Tarariras, en este caso fue la de Tarariras, en Carmelo, exacto. Y bueno, y esto... Muy golpeado todo ahí en Colonia, ¿no? Porque han pasado varias que han muy golpeado, ¿no? Exactamente, empezando con Fanapel en Juan Lacase hace unos años y bueno, justo Fanapel, Sardino también fue de Fanapel. Los cracks. Exacto. Y bueno, la Federación Láctea, junto con el respaldo de la Confederación de Sindicatos Industriales y del PIT-CNT, está haciendo esta movilización. Vamos a escuchar, antes de empezar la movilización, Enrique Martínez, Quique, nos mandó un audio sobre, bueno, cuál es la situación. ¿Es Martínez o Méndez? Méndez, perdón. Perdón. Me lo cambiaste de nombre, pobre sí. Quique. Nos va a matar. Quique Méndez. Esto se edita. Sí. Y bueno, vamos a escuchar a lo que nos decía Quique Méndez de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. El día de hoy, a nivel de toda la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, nos encontramos parando a nivel nacional y realizando una movilización que se va a estar desarrollando y se está desarrollando en el departamento de Colonia. Esto responde a una situación urgente que acaba de generarse en los últimos días. Es una triste situación donde 107 familias trabajadoras y decenas de familias de pequeños productores se encontraron en la semana pasada con una situación de total incertidumbre y dificultad, donde la dirección de la cooperativa Calcar se retiraba de la empresa, se retiraba de la cooperativa y dejaba acéfala la cooperativa, y en ese escenario se termina dando el lamentable y triste cierre de la planta de Calcar en Tararira, siendo de que ya la planta de Carmelo se encontraba cerrada. Esto generó una serie de incertidumbres muy importantes, siendo de que desde el miércoles en adelante los trabajadores, hasta el día viernes que estuvo llegando leche, a sabiendas de que les habían trasladado que ni siquiera les iban a pagar el salario del mes trabajado, que no les iban a terminar de pagar el adeudo que tienen con los aguinaldos, con los trabajadores, sino que, bueno, al día siguiente ya no tendrían más trabajo porque se encontraban todos despedidos. De todos modos, los trabajadores, con suma responsabilidad, recibieron lo que fue el ingreso a planta en esos días de 19.000 litros de leche por día, el cual fueron procesados y entregados a los distribuidores con suma responsabilidad, porque hay que decirlo así también: si los trabajadores no hubieran desarrollado la realización y el procesamiento de esos 19.000 litros diarios, esa leche, por definición de irresponsabilidad empresarial de los directores de la cooperativa, esa leche se hubiera podrido en la planta expresamente o en los camiones cisternas, porque ni siquiera lo hubieran logrado descargar. En ese escenario es que nosotros el día de hoy nos estamos movilizando, preocupados por una situación donde obviamente están las cuestiones urgentes de que se le debe pagar el salario a nuestras compañeras y compañeros, pero en ese escenario nos encontramos también intentando no colocar la carreta por delante de los bueyes, y en una lógica de búsqueda de alternativas, de soluciones, y de que un emprendimiento industrial que está instalado en la ciudad de Tarariras, en el departamento de Colonia, departamento extremadamente golpeado por la desindustrialización, por la pérdida de puestos de trabajo en los últimos meses, bueno, este proceso productivo se encuentra activo, se encuentra encendido gracias a los trabajadores y a las trabajadoras. Bien, ahí varias puntas tiró ahí. Sí, lo primero que decir es algo que siempre va contra los trabajadores en estos momentos de conflicto, fue lo que dijo Quique con respecto al tema de la leche, ¿no? Que si no hubiera sido por la responsabilidad de los trabajadores, aún en estas condiciones, que uno de repente quiere mandar todo al bombo, te echaron... Sí, claro, lo que menos querés hacer es... Lo que menos querés hacer es nada de esto, es decir, o sea... te querés ir a la Gran 7. Bueno, no.
tomaron la responsabilidad de que eso no pasara, ¿no? Porque la desidia de los empresarios iba a hacer que la leche se tendría que tirar podrida. Eso queríamos decirlo porque siempre se acusa en estos conflictos que son tan sensibles, vamos a decir, ¿no? Ah, se tira la leche. No, esto acá no pasó. Después lo otro, ¿no? Lo de los adeudos, lo que hablábamos hoy en el inicio del programa. Cómo los empresarios después no quieren que luchemos. Cuando no te pagan ni el despido, ni los adeudos, ni nada, te quedás totalmente, prácticamente en bola cuando pasan estas cosas, ¿no? Y quiero decir una cosa también con respecto al tema del sector lácteo. El sector lácteo tiene subsidios en el pago de la energía. Es un sector, al igual que los regantes, al igual que otros sectores, que la UTE le da subsidios. Digo porque muchas veces se pone también por delante el costo de la producción y que en Uruguay vale muy caro producir y por eso cierran las industrias y se van, no sé qué. Bueno, decir que en este caso los lácteos tienen subsidios en el tema de la energía también. Eso es un dato también. Es un dato, es verdad, sí. Sí, además que acá también no porque está la empresa, pero antes de la empresa están los productores, que hay productores de todos los tamaños, algunos son dueños de la empresa, pero otros en realidad son pequeños productores, son familias. También. Y bueno, como la cadena, la industria láctea es una cadena muy larga, ¿no? Que empieza ahí con el productor, la empresa, los distribuidores y los que venden. Y en realidad, bueno, muchas veces pasa que lo de la leche, muchas veces se le da culpa a los trabajadores y cuando muchas veces no tienen la culpa. Y acá está demostrado que en realidad, sin cobrar, sin saber qué iba a pasar con su futuro, decidieron seguir yendo a la planta, que la planta no cierre, que no se apague y que siga generando trabajo. Y bueno, de eso vamos a escuchar ahora un poco más a Enrique, que de eso un poco nos va a hablar ahora. Se encuentra con una inversión realizada con fondos del Estado, porque esta empresa cobró los fondos de reconversión de la industria láctea y estos fondos se invirtieron también así para maquinaria de leche UHT, máquinas de leche ultra pasteurizada, que está para estrenar en la misma planta. Bueno, lo que nosotros decimos, hay un primer objetivo por parte de las trabajadoras. Cosa que quería decir y recordar es que están movilizados los trabajadores en este momento, eso es importante. Y otra cosa también decir que, a ver, si será necesario esto que estamos haciendo ahora en el PIT-CNT, de poder pensar salidas y perspectivas estratégicas mirando el bosque y no solo el árbol, ¿no? Uno siempre está, bueno, es necesario atender las urgencias salariales, condiciones de trabajo, el seguro de paro. ¿Qué va a pasar con esas familias? ¿Y qué va a pasar, Javi, como decías vos, con respecto también a los pequeños y medianos productores? Esperemos que estén ahí en la movilización también reclamando conjunto de los trabajadores. Pero también es necesario pensar una estrategia de desarrollo alternativa, diferente. No podemos estar siempre dependiendo de los vaivenes de que los señores de la ARU les vaya bien en los commodities que exportan para que el Uruguay tenga un auge económico y ahí derramar y que se caiga una migaja de la mesa y que derrame para el resto de la sociedad. No. Hay que pensar una estrategia nacional de desarrollo alternativa con una matriz productiva diferente para que los ciclos de crisis económicas no estén de esta forma siempre presentes arriba de la espada de Damocles en la espalda de los trabajadores. Bien, sí. Y quizás solo los fondos de reconversión capaz que no son la solución, ¿no? También. Bueno, ahí mencionaba aquí que aún con los fondos de reconversión, bueno, no sirvió, ¿no? Porque después, esto es la típica, ¿no? Como pasa con las privatizaciones de los servicios públicos. La agarra un privado, busca su rentabilidad y le da, no hace inversión en mantenimiento, no hace inversión en operación, no hace inversiones y llega un momento que explota. O sea, que toda la plata que fuiste recibiendo, no volcaste una cuota aparte de lo que tenías que volcar, hiciste una mala gestión y cierra. Bien. No sé si recuperamos ahí el audio, problema. Si no, igual me parece que quedó bastante... Sí, igual también ahí hablaba un poco de los planes para la reapertura y además también el tema en Cerro Largo, que estuvimos hablando acá en el programa en Coleme, que en realidad la patronal sigue
Bueno, escuchamos a trabajadores, en fin de buscar la solución de los puestos de trabajo, que pasa por cómo la planta no se apaga, cómo la llama no se apaga y cómo sigue funcionando, porque sin duda, si la planta se apagase, sería otro el escenario de mayor complicación y complejidad que se tendría para luego poder volver a procesar en la misma planta. Acá, sin duda, no descartamos ninguna de las opciones posibles, no descartamos que puedan llegar interesados y empresarios a reabrir la planta, no descartamos bajo ningún concepto, porque ya estamos empezando a trabajar en un proyecto de autogestionado por parte de los trabajadores, tanto de la perspectiva del sector industrial como de la perspectiva del sector primario, y en ese escenario venimos trabajando. ¿Para qué? Para que luego se den una determinada discusión y trabajos más profundos de mediano y de largo plazo para la viabilidad de la propia planta, para que a la misma vez también nos encontremos con que hechos como estos que vienen ocurriendo en la lechería no vuelvan a ocurrir. En este caso, hay que decirlo así, tuvimos reuniones con un sectorial del Poder Ejecutivo que se reunió de forma automática, o pipa desde la planificación del Ministerio de Ganadería, el Banco República, el Instituto Nacional de la Lechería, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Industria y Ministerio de Trabajo, junto a la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y el Sindicato de Calcar, nos reunimos y empezamos a trabajar en este proceso. Nosotros venimos planteando de que un proyecto industrial con estas características que venía relatando no puede dejarse caer. Un proyecto industrial de estas características tiene que ser salvaguardado y tienen que haber acciones que lleven a que ese proceso se pueda continuar. Pero obviamente esto va a tener que darse como de carácter urgente, al igual que la situación de nuestros compañeros de Coleme, allá por Melo, que siguen sin resolver su situación y se encuentran aún con la represión sindical, con la definición de despido por parte de la empresa, por empresarios irresponsables que han hecho manejo extremadamente complejo y dudoso de los fondos de la ciudadanía que se les fue otorgado, donde no fueron invertidos para lo que decían los proyectos, donde presentaron proyectos con documentación que no era tal ni la reconocida en la negociación colectiva, con documentación y con propuestas que decían que no iban a despedir trabajadores y evidentemente igual lo hicieron y lo llevaron adelante, y con énfasis antisindical. En ese escenario es que nosotros estamos diciendo hay que ir hasta el fondo, vinculado a analizar qué ocurrió con este fondo de reconversión. Los responsables que lo entregaban también tienen que explicar por qué motivo se dio de esta forma el fondo y qué responsabilidad tienen aquellos que lo fueron otorgando el mismo fondo, incluso con depósitos que dejaron a la propia cooperativa Coleme el día que el gobierno se retiraba y que luego fue acreditado 5 días después a la propia cooperativa, a pesar de todos los incumplimientos. En ese escenario, junto a la instalación del sectorial de la industria láctea, donde tenemos que discutir cuestiones de fondo, cuestiones complejas, donde el proceso de concentración cada día es mayor, donde crece la lechería, donde crecen las inversiones en cientos y cientos de millones de dólares, pero cada día más concentrados, donde las exportaciones, ahí lo han demostrado, en 2024 se encontraron un 0.5 superior a las del 2023, y hay grandes perspectivas para la industria, pero como lo venimos diciendo, ya sin una planta que estaba en Salto, ya sin una planta que estaba en Paysandú, ya sin una planta que estaba en Carmelo, ya sin una planta que está en Tararira, con cierre parcial de una planta de Mercedes, ya sin la planta de San Carlos, pero los cientos y millones de dólares, tanto en plantas industriales, sin la planta de Cardona, incluso, que falté mencionar también, que hoy tienen la promesa de volverla a abrir, y un acta firmado en el Ministerio de Trabajo que la empresa Lactalis Parmalat la volvería a abrir. Pero bueno, ya con todo ese escenario, los cientos de millones de dólares se siguen invirtiendo en la industria láctea, pero de forma muy concentrada. Y en ese escenario que nosotros estamos diciendo, bueno, hay una gran necesidad de discutir una ley de lechería que piense para qué orientación le vamos a dar a la lechería del futuro, cuál va a ser el modelo de desarrollo productivo que se va a instalar en la lechería de nuestro país, y cómo el Estado va a jugar un rol fundamental en la programación, en la diagramación de políticas de desarrollo real con
responsabilidad, o sea, con un modelo de desarrollo productivo territorialmente responsable, donde es tan importante el puesto de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores en el interior profundo del país y de las cuencas del interior profundo como las de se encuentran acá cerquita del puerto. En ese escenario es que nosotros venimos trabajando y sin duda buscando respuestas. Se nos dijo que seguramente en las próximas horas estemos teniendo convocatorias para instancias por esta situación de los compañeros de Calcar. Bien, ahí escuchábamos a Enrique Méndez de la Federación de Trabajadores de la Industria 7, Láctea. 8, 9 plantas. Exactamente. Qué matanza, ¿no? Bueno, pero la verdad que nos deja con una perspectiva, bueno, un poco lo que habíamos adelantado, esto de lo que hay que cambiar, ¿no? Y la toma del lugar por parte de los trabajadores, la verdad que es una perspectiva muy interesante de que pueda haber una autogestión, tanto adentro como fuera de la planta, ¿no? Bien, sí. Y bueno, y después de eso, de una política que se necesita en el país de que no todo se haga al lado del puerto, no en el sur, y que en realidad, bueno, todos los lugares ahí. Todas las plantas en el interior, exacto, con lo que se necesita el trabajo en el interior y con lo que pone el Estado, porque todas esas plantas recibieron subsidio del Estado. Bueno, él decía mismo esta que estaba cerrando ahora, y bueno, ¿y qué pasa con esa plata? Bueno, ¿no será que hay que poner mejor la plata con otro tipo de perspectiva y jerarquizar otro tipo de cosas? Exacto. Muy bien, así que bueno, esto seguiremos seguramente hablando sobre este tema. Agradecemos ahí a Enrique que mientras estaba yendo la movilización nos mandaba el audio. Bueno,